24 horas. Entrevistas 24. Y hoy se conmemoran 40 años del considerado desastre nuclear más grande de la historia. Hablamos de la explosión en Chernobyl. Queremos analizar las consecuencias directas, geopolíticas y el peligro actual en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. Para ello tomamos contacto con Pablo Cabrera, abogado y diplomático, además de consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está? Encantado y gracias por la invitación. Sí, por supuesto, es un tema que marcó un antes y un después si hablamos desde la perspectiva de la energía nuclear. Y bueno, se cumplen ya 40 años. ¿Y cómo analizaría usted lo que ocurrió en esa época? Porque se habló mucho de cómo afectó el ocultamiento de información por parte de Rusia, por ejemplo, las negligencias que se cometieron también con la población. Bueno, me tocó muy de cerca. Yo en ese momento hacía un mes que había dejado Rumania, que está al otro lado ribereño con Ucrania, ¿no? Y con el mundo de muy cerca de Chernobyl. Incluso amigos míos o conocidos míos en Rumania, donde yo he vivido como diplomático 3 años y medio, se murieron después por consecuencias de Chernobyl. Así que el año 86 yo dejé Rumania en marzo y esto sucedió en abril. Creo que el momento que se vivió, como tú muy bien dices, creo que fue un momento donde dejó marcado un poco lo que significa la arrogancia de no decir la verdad, ¿no? Creo que a los 3 días de haber sucedido Chernobyl, recién en Suecia se captó que había habido esta filtración de esta central nuclear en Chernobyl, y ahí recién empezó la gente a darse cuenta la tragedia que se estaba viviendo. Creo que marcó un antes y un después porque también en esa época estaba como un poco los últimos tiempos, diríamos, de el poder y la presencia de la Unión Soviética en el escenario mundial. Y creo que Chernobyl fue lo que definitivamente le dio el golpe de gracia al término de la Unión Soviética y al término de la Guerra Fría, en definitiva. Porque le mintieron a la población, hubo mucha arrogancia en cuanto a que ellos no podían perder una situación así, y creo que eso fue el condimento final para que después cayera el muro de Berlín 4 años después. De hecho, se habla mucho que gracias a lo ocurrido en Chernobyl o gracias a esta desgracia que ocurrió en ese lugar, de alguna manera la población se levantó, los medios de comunicación también se dieron en la posibilidad de criticar al gobierno, algo que antes era impensado. Bueno, es que se dieron cuenta, justamente venía haciéndose el mundo de la Guerra Fría. El centro de atención de todo era los estados, la soberanía de los estados. Y ya venía perfilándose el tema de que las políticas giraban en torno a la persona humana. La persona humana se ponía al centro. Y haberse sentido vulnerable, haberse sentido que una imperfección, un error, una falta de prevención de parte del Estado estaba afectando la salud de las personas y podía afectar la salud de una población entera, de muy grande. Entonces, que no se haya actuado a tiempo, no se haya previsto esta situación, no haya habido un tipo de prevención frente a lo que era el poder que significaba la Unión Soviética. Reforzaba su poder en el poder nuclear. Acuérdense que el equilibrio del terror que se vivía en ese momento estaba dado por el poder nuclear. Y hoy día, 40 años después, cuando se conmemora Chernobyl y 80 años después del término del nacimiento de Naciones Unidas, que también nace Naciones Unidas por el horror de Hiroshima y Nagasaki, que fueron las 2 bombas atómicas que se lanzaron en Japón, podemos ver que el tema nuclear todavía está al centro de la discusión de la agenda mundial. Pero las personas hoy día reaccionan de otra manera. Y usted puede ver que aquí no se le puede determinar por un decreto qué es lo que piensan y qué es lo que no piensan y qué es lo que se
y cómo se aproxima y cómo no se aproxima. Y creo que eso es muy importante de mirar hoy día a la luz de lo que es la agenda mundial y cómo se desenvuelve la población frente a escenarios de peligro. El miedo se globalizó y el peligro siempre existía, pero estaba conducido por el Estado. Y creo que la intermediación de las instituciones con la tecnología, con la digitalización, hoy día las personas verifican de inmediato, ¿no? Y la transparencia es un hecho fundamental, cosa que no ocurrió antes y se podía creer que por decreto uno podía manejar la conducta de las personas y la libertad un poco. Entonces creo que Chernobyl hoy día, al igual que fue la conferencia de la seguridad y la cooperación en Europa del año 84, cuando Brezhnev y los 35 países de Europa firmaron el nacimiento de esta convención, creo que también fue el inicio un poco de que la persona humana tenía derechos y tenía derecho a poder reclamar su situación a través de la verificación de situaciones que estaba viviendo. Creo que estas conmemoraciones sirven para ver dónde estamos hoy día. Y hoy día estamos de nuevo en medio de una guerra, estamos de nuevo con la amenaza de lo nuclear, y creo que eso nos debería invitar a reflexionar a todos sobre cómo reaccionar a este tipo de situaciones. Hoy día la economía, la política, la geopolítica, los derechos sociales, la situación social, están en el radar. No es solo el tema nuclear lo que está en el radar, pero Claro. sus consecuencias también pueden ser catastróficas para una población que no reacciona, que se quede estática frente a este tipo de situaciones. Así que Chernobyl fue una tragedia, fue un drama, pero también fue un catalizador del término de la Unión Soviética. Claro. A propósito que usted estaba mencionando el presente quizás o lo que deja, yo en la presentación hablaba de un foco y que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sabemos que la central de Chernobyl ha sido afectada, de hecho recibió el impacto de un dron que terminó afectando este sarcófago que tiene el reactor 4, que fue el que explotó, y está este temor latente que podría ocurrir finalmente una fuga de radioactividad. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación? Como decía yo, hay un temor por parte no solo de los ucranianos, sino de gran parte de Europa, que esto pudiera ser afectado. ¿Y qué ocurre con lo otro también, que tiene que ver con siempre inquietud respecto a que se queden sin energía? Porque Chernobyl está en desuso, pero hay otra planta nuclear también. No, sí, bueno, es Zaporilla la que está. Sí, Zaporilla. Zaporilla es la que está hoy día en el ojo del huracán, ¿no? Que ha sido causa de discordia y de enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Bueno, cuando el año 92 se acuerda que se termina la Guerra Fría y se termina el Pacto de Varsovia, y se acuerda que el único país nuclear de Europa del Este iba a ser Rusia, la central de Zaporilla, que era la central nuclear más grande de Europa, que estaba en territorio ucraniano, que fue la primera república soviética de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se independizó, quedó para el uso pacífico de la energía nuclear. Y todo esto entra en el ámbito de la Organización Internacional de la Energía Atómica, y que con sede en Viena, donde se regula el tema de las visitas inspectivas en cuanto a la utilización pacífica de la energía nuclear, y ya con la especificación de que habían países nucleares. Pero siempre quedó una minoría sospechosa, la minoría sospechosa de los países que no declararon sus arsenales nucleares. Y se creó una suerte de orden internacional que podía regular esto, donde quizás el organismo central de la Organización Internacional de la Energía Atómica, con tratados internacionales con respecto a misiles de cargas nucleares, etcétera, etcétera. Y también la limitación del uso de la energía nuclear de uso dual, que fue al final lo que significó por muchos años
que los países más nucleares insistieran mucho en esta regulación de incorporar a países que se sabía que podían enriquecer uranio y podían tener la bomba en un tiempo determinado, como eran Irán o Israel o Pakistán, ¿no? Y ahí está todo este tema hoy día que está tan a la luz pública, que es el tema de la guerra en el Oriente Medio, por el tema de la capacidad nuclear o no de construir la bomba de Irán. O sea, este es un tema recurrente, este es un tema de la mayor importancia en el escenario y en la agenda mundial, que hoy día nos debe invitar a reflexionar a todos y no mirarla desde lejos. Así que yo los felicito a ustedes que resalten estos 40 años de Chernobyl, porque Chernobyl trajo una catástrofe a una parte de la población en el mundo y puede hoy día hacernos reflexionar un poco sobre la falta de resguardo que están existiendo o las amenazas que pueden existir con respecto al uso de la energía nuclear para fines militares. Y creo que ese es un tema que quizás es el principal de la agenda. Y el principal de la agenda que no nos debe llevar al olvido, porque hoy día puede ser una catástrofe mayor, porque hoy día la guerra es tecnológica. Y ya no se trata a lo mejor de llevar drones con carga nuclear, sino que se trataría a lo mejor de poder solamente apretar un botón y poder tener una catástrofe nuclear. O sea, la responsabilidad de los estados, la presión internacional, la humanidad, el humanismo frente a lo que estamos viviendo en guerras abiertas y guerras larvadas, no nos olvidemos que lo nuclear puede ser un elemento que puede escalar y podemos llegar a una confrontación de la cual nos vamos a lamentar la humanidad entera. Porque no es el planeta el que desaparece, es la humanidad la que desaparece. Y por último, y muy breve, también se ha abierto el debate a propósito de los conflictos internacionales de retomar el desarrollo de energía nuclear para garantizar precisamente el suministro. Se lo pregunto muy breve sobre esta mirada que hay sobre seguir impulsando este tipo de instalaciones. Que es el camino, es muy arriesgado a propósito de lo que me decía usted justamente antes de la pregunta que le estoy haciendo. Bueno, tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de la contaminación o no contaminación, y es otro de los temas universales que nos preocupa, que es el tema del medio ambiente, el calentamiento nuclear, el calentamiento global, el cambio climático. Por cierto que la energía nuclear es una energía más barata y menos contaminante, pero el tema de los desechos, el manejo de los desechos nucleares es muy peligroso. Y obviamente que tiene estos desafíos de manejarla y en términos de seguridad nuclear. Y la seguridad nuclear obviamente que tiene riesgos. Y creo que hay algunos países que han tomado la determinación absoluta de no usar la energía nuclear. Pero hoy día el mundo a veces nos lleva por caminos diferentes a lo que estamos pensando. Creo que la contaminación es fuerte, hay muchos recursos que se utilizan en la guerra y en desmedro de la lucha contra el cambio climático y de la contaminación. Entonces podemos ver que hay muchos países que están con una tendencia de usar la energía nuclear con el objeto de descontaminar y poder bajar los costos de la energía, ¿no es cierto? Así que los países como los nuestros, que tenemos energías renovables, energías naturales, por el viento, por el sol, por el agua, tenemos que reforzar nuestra posición con el objeto de no solo no tenerla, sino que de precavernos, disuadir frente a estas posibilidades de catástrofe como fue Chernobyl o como fue Fukushima en Japón, que reaccionó de otra manera al de Chernobyl, pero también hay que ver los contextos. Y los contextos hoy día, de cara a lo que estamos viviendo hoy día, un desastre nuclear, una utilización de una bomba, por mucho que vaya bombas más específicas o más estratégicas, que vayan en drones o etcétera, que no sean tan catastróficas como Hiroshima y Nagasaki. Muy bien. Creo que también debemos mirarla con mucho cuidado y esperar que la paz es la que debe privar y la diplomacia es la que actúe y tenga la palabra. Muy bien, Pablo Cabrera, abogado, diplomático, además consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Le agradecemos que haya conversado con nosotros y todo el análisis, por supuesto, que realizó. Que esté Encantado con ustedes, gracias. Entrevistas 24.